Gracias damos al Señor esta mañana por estar en la presencia de Dios. Como siempre, estamos muy contentos de estar en la casa de Dios, sirviendo al amo, porque el amo paga bien. Doy muchas gracias a Dios en este día por todo lo que el Señor nos ha concedido a través de vamos a cumplir 35 años de ministerio aquí en Hawái, y le damos la gloria y la honra al Señor. Y para ustedes, esta mañana, un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, basado en el temor a Dios. Conocer cómo podemos nosotros acercarnos a Dios con ese temor reverente, correctamente, a través de obedeciendo su palabra. Así es que esta mañana hay un predicador que voy a presentar y doy gracias a Dios por él, porque es parte de mi familia. En el nombre de Jesús le doy la gloria a Dios por mi nieto William Mendoza, que dará el mensaje del Señor. Regresamos con el mensaje. Teaching me, Y si Dios me las ha mostrado a mí, He can probably teach all of us this. también les puede mostrar a ustedes. And so, if you guys want to open to 2 Kings Si pueden ir conmigo al segundo libro de Reyes, chapter 17, and then I'll pray. el capítulo 17, y después voy a orar. 2 Kings 17, we're going to start in verse 24. Segunda de Reyes 17, y vamos a empezar con el versículo 24. Say amen when you have it. Diga amén cuando lo tiene. Muy bien. All right. If everybody could bow their heads and close their eyes and say a quick word of prayer. Voy a orar, si pueden cerrar sus ojos y inclinar su rostro. Dear Heavenly Father, Señor Jesús, just want to thank you for this day that you have blessed us all with. te doy gracias por este día en el cual nos has bendecido. Thank you for putting breath into our lungs. Gracias por poner aliento de vida en nuestros pulmones. It's such a blessing to be in the house of the Lord today Es una bendición estar en la casa de Dios hoy and to be in your presence. y estar en tu I presencia. pray, Father God, Oro, Señor Jesús, that you shall be with all of us. que tú estés con todos nosotros. That is not my words that is spoken, Lord, but yours. Que no sea mi palabra, mas tu I palabra. pray that your will is done, Que tu voluntad sea and I hecha pray that we learn something today. y que podamos aprender algo. I pray that we leave different, Que podamos salir de este lugar diferentes that we leave closer to you, Father y que God. podamos salir aún más cercanos a ti. We leave knowing what we need to do next. Saldremos conociendo qué es lo que necesitamos hacer We just praise you, God, because you are good. y te damos gracias porque eres bueno. You are so good. Eres tan bueno. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. All right. 2 Kings 17, starting in verse 24. Segunda de Reyes 17, empezamos con el versículo 24. Now, before we start reading, Antes de empezar a leer, I'd like to give you guys some historical background quiero about what's going on darles here. un trasfondo histórico de lo que voy a leer. So this is about, Israelites, so Israel, Este es de los israelitas en Israel. and Hoshea is king during this time. Y Oseas es el rey en este tiempo. Now, because of their sin and their continuation of sin, Y a causa del pecado de ellos y la continuidad de su pecado, King Shalmaneser of Assyria comes and invades Israel. el rey de Asiria viene y toma posesión de Israel He captures Samaria y captura a Samaria and deports the majority of the Israelites to Assyria. y lleva a la gran porción de los israelitas a Asiria. And then what we're going to read right now in verse 24 is that the king of Assyria brings in these foreign nations into the land of Samaria. Y lo que vamos a leer ahorita en el versículo 24 es, vemos cómo el rey de Asiria trae a estas naciones a Samaria. All right. Give me. All right. Verse 24. Versículo 24. Then the king of Assyria brought people from Babylon, Cutha, Ava, Hamath, Sepharvaim, and settled them in the place of the Israelites in the cities of Samaria. The settlers took possession of Samaria and lived in its cities. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sepharim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. When they first lived there, they did not fear the Lord, so the Lord sent lions among them, which killed some of them. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. The settlers said to the king of Assyria,
The nations that you have deported and placed in the cities of Samaria do not know the requirements of the God of the land. Therefore, he has sent lions among them that are killing them because the people don't know the requirements of the God of the land. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Then the king of Assyria issued a command, send back one of the priests you have deported. Have him go live there so that he can teach the requirements of the God of the land. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. So one of the priests they had deported came and lived in Bethel, and he began to teach them how they should fear the Lord. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. But the people of each nation were still making their own gods in the cities where they lived, putting them in the shrines of the high places that the people of Samaria had made. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. The men of Babylon made Succoth-Benoth, the men of Cuth made Nergal, the men of Hamath made Ashima, the Avites made Nebaz and Tartak, and the Seravites burned their children in the fire of Adremelech and Anamelech, the gods of Seraphim. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los aveos hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Serfavaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Now I want you to pay very close attention to these next two verses. Quiero que pongan atención a estos próximos versículos. It says, they feared the Lord, but they also made from their ranks priests for the high places who were working for them at the shrines of the high places. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. They feared the Lord, but they also worshipped their own gods according to the practice of the nations from which they had been deported. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Now we're going to stop right there, but we're going to continue reading later down the line. Vamos a parar ahí y vamos a seguir leyendo después. But when I first read this, Cuando leí esto por primera I vez, asked myself, me pregunté, I said, how could the Bible make a claim that these people feared the Lord but also served other gods? ¿cómo es que la Biblia nos dice que esta gente honraban a Dios, pero también honraban a otros dioses? I thought of that question for so long. Y medité sobre esa pregunta por mucho tiempo. It made no sense to me. Y no me hacía, how do you say that? No tenía sentido para mí. So I started to look deeper into this. Entonces empecé a poner más atención a In esto. order to do this, we have to define what fear of the Lord is. Y entonces para esto tuve que definir qué significa tener el temor de Dios. So the fear of the Lord Así que el temor de Dios is to be in reverence and in awe of who God is. es tener reverencia y temor de quién es Dios. Of who God is. De quién es, I need you to quién focus es on that. Dios. Who God is. ¿Quién es Dios? And reverence and awe Esa reverencia y ese temor is deep respect and wonder for God. es un respeto profundo de Dios. So this is what the fear of the Lord means. Esto es lo que significa el temor de Dios. But if we read in this specific scripture in 32 and 33, Pero si leemos en este versículo 32 y 33, if we look at the Hebrew, si vemos en la palabra hebrea, the word for fear is yareh. cuando dice temer, es esta palabra hebrea, Yahweh. And now this word has plurality in the lexicon. Y esta palabra tiene una pluralidad en su léxico. So that means it has two meanings. Quiere decir que tiene dos significados. It means to frighten Es tener miedo and reverence. y también tener reverencia. So it shows a duality in that there's a split here. Hay una dualidad aquí en medio. Now, if we look back at the scripture, Ahora, si leemos lo que acabamos de leer, we can see that. podemos ver eso. It says that they literally only went to the Lord
Dice que ellos solamente iban a Dios because they were afraid of getting eaten by lions. porque tenían miedo de que fueran comidos por los leones. It's split. Y estaba su atención dividida. They're frightened, Tenían miedo, so they're like, okay, we have to go and serve God. entonces por eso tenemos que ir a servir a Dios. We can already see that there's a problem with that, right? Podemos ver que hay un problema con esto, ¿verdad? Now, when these people, these foreign nations are here, they ask the king of Assyria, right? Oh, we need to know the requirements of the God of the land. Entonces, cuando estos foráneos vienen y le preguntan al rey de Asiria, necesitamos conocer cuáles son las leyes de esta tierra. But I realized that God is lowercase here. Pero me doy cuenta que la palabra de Jehová está una letra minúscula. And I thought that made no sense. Y dije, eso no tiene sentido, la palabra Dios. Because Samaria is part of Israel. Porque Samaria era parte de Israel. So this part is crazy. We're going to go to 2 Kings, also still 17, but we're going to go at verse 16 and 17. Ahora quiero que leamos los versículos 16 y 17 de ahí mismo, de Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 16 y 17. It says, they abandoned all the commands of the Lord their God. They made cast images for themselves, 2 calves and an Asherah pole. They bowed down and worshiped to all the stars in the sky and served Baal. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. 17 says, they sacrificed their sons and daughters in the fire and practiced divination and interpreted omens. They devoted themselves to do what was evil in the Lord's sight and angered him. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agujeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. So why is God lowercase then? Entonces, ¿por qué la palabra de Dios, la palabra Dios está en minúscula aquí? Because God is the God of Israel, Dios es el Dios de Israel, but they made him something else. pero ellos lo hicieron a él otra cosa. They said, no, this is the God of our land. Ellos dijeron, no, estos otros son los dioses de This nuestra is the God that tierra. we serve. Este es el Dios que nosotros servimos. They sought God, Ellos right, vieron the a true Dios, God of Israel, el verdadero Dios de Israel. for him to only be a God of salvation, but not sovereignty. Vieron a ese Dios como solo un Dios de salvación, pero no un Dios soberano. They just wanted a way out. Ellos solo querían una salida. They feared physical lions, Ellos temían a los leones físicamente, but not the Lion of Judah. pero no el león de la Come tribu on, de now, come on, Judá. bro. Come on. Faithfulness has to follow when you profess his name. Fidelidad tiene que seguir cuando tú profesas su nombre. People love to focus on verses like Acts 2:21 that says, all who call on the name of the Lord shall be saved. And it's true. Mucha gente se enfoca en la escritura de Hechos donde dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, y es cierto. But they neglect verses like James 2:17 that says, faith without works is dead. Pero son negligentes con la escritura que se encuentra en Santiago, que la fe sin obras es muerta. It has to follow. Tiene que seguir. There has to be a follow of faithfulness. Tiene que haber una continuidad de la fidelidad. They are afraid of God's wrath, but no intention of truly serving him. Ellos temen la ira de Dios, pero no tienen ninguna intención en servirle. And this narrative continues into verse 27. Y esta narrativa sigue al versículo 27. They asked, right, the king of Assyria, we need a priest to come back in order so that we can serve the God of the land. Ellos le dicen al rey de Asiria, necesitamos que traigan a los sacerdotes que nos enseñen para nosotros saber cómo servir al Dios de esta tierra. So they do bring one back. Y así que lo traen de regreso. But it says he's from the city of Bethel. Pero dice que él es de la ciudad de Betel. Now, when I looked into this, Cuando miré a esto, during the time of another king named Jeroboam, en otros tiempos, durante el reinado del rey Jeroboam, the city of Bethel was known for the cult worship of the golden calf. la ciudad de Betel era reconocida como el culto donde rendían culto a la imagen de oro.
And they say, we need to bring him back so that he can teach us how to fear the Lord. Y decían, necesitamos traerlo a él para que él nos enseñe cómo temer a Dios. But this guy's corrupted too. Pero estos sacerdotes eran corruptos So también. how can the priest teach these people how to fear the Lord when he doesn't even know himself? Como los sacerdotes podían enseñarle al pueblo cómo respetar y honrar a Dios si ellos mismos no lo So hacían. what did he teach them to do? Y así que, ¿qué fue lo que él les enseñó a hacer? He taught them how to appease God, Ellos enseñaron cómo solamente apaciguar a to Dios. pacify God. Cómo apaciguar a Think of Dios. a baby, a pacifier, Como right? un bebé que le das como un chupete para You give them a apaciguarlo. pacifier just so they be quiet. Le das ese chupete Right? solo para que ellos se I need you callen to stop crying. y para que ellos dejen de llorar. That's exactly what they did to God. Y eso fue lo que ellos le estaban haciendo con Dios. I just need your wrath to not fall on me. Que tu ira solamente no caiga sobre mí. We like to focus on God's grace, Y nos queremos enfocar en la gracia de Dios. but neglect our sin. Pero somos negligentes con nuestro pecado. So how can someone fear the Lord and serve other gods? Así que ¿cómo podemos tener reverencia a Dios o temer a Dios, pero servir a otros We got to dioses? tie that back into that original question. How, like it said, how can somebody fear God and serve other gods? Y esa era mi pregunta inicial. ¿Cómo podemos servir a Dios, pero honrar a otros dioses? Go to verse 34 in the same chapter, Ahí mismo, en 2 de Reyes 17, vamos al versículo 34. and it says, they are still observing the former practices to this day. Hasta hoy hacen como antes. None of them feared the Lord or observed the statutes and ordinances, the law and commandments that the Lord had commanded the descendants of Jacob, who he had given the name Israel. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de So I Israel. love how the verse before shows the plurality of the Hebrew word, Así que me encanta como el versículo antes enseña la pluralidad, la palabra hebrea, to show the way that they lived, para mostrar la forma que ellos vivían. but then the verse after says, I did that to show you, but now you see that a split reverence is not true reverence. Pero They never followed my commands. Pero después enseñan que ellos en sí no guardaban ni temían a Dios y a sus estatutos. They only sought God to solve their problem. Ellos solo buscaban a Dios para solucionar sus I problemas. hope you guys are starting to maybe tie this into your own lives. Y espero que estén ya contextualizando eso en sus propias vidas. I'm going to ask you, why do you fear the Lord? Y ahora mi pregunta es, ¿por qué tú temes a Dios? Do you fear the Lord at all? ¿Temes a Dios? If you fear, no, sorry. What is your fear of the Lord tied to? Why do you regard God as holy? ¿Por qué es que tú temes a Dios? ¿Por qué es que lo ves a Él como santo? I made the emphasis on the point before. It says, the fear of the Lord is to fear who he is, El temor de Dios es temer quién es Él, not what he can do. no lo que Él puede hacer. Because if it's tied to something that God can do, Porque está vinculado a algo que Dios puede hacer por ti. the second that thing is taken away, your reverence is gone. El momento que se te quita eso, la reverencia se va. So is your fear of the Lord tied to his wrath? Así que si tu temor a Dios está vinculada a la ira de Dios, That you just see God as a threat to your life. solo miras a Dios como alguien que te amenaza, And the second that you don't feel God is that much of a threat anymore, he's not going to punish me, all out the window. entonces cuando ya no ves a Dios como alguien que te va a amenazar o alguien te va a castigar, ya tiras a Dios afuera de tu vida. Is it tied to God's blessings? O está vinculado tu temor a las bendiciones de Dios. If we look at Job chapter 1, Si nosotros vemos Job capítulo 1, the very first verse el primer versículo says that Job feared the Lord. dice que Job temía a Dios. Now, if you guys know this story, Y ustedes conocen la historia, he lost everything. él perdió todo. But the very last verse Pero el último versículo of the first chapter, del primer capítulo it says he tore his clothes and worshiped. dice que él rasgó su vestidura y adoró. If that doesn't show his fear of the Lord right there,
Eso muestra que él tenía ese temor a Dios. His fear was not tied to the blessings that God gave him. El temor que él tenía no estaba vinculado a las bendiciones que él tenía. It was tied to God because he is holy. Estaba vinculado a Dios porque Dios es Not how santo. you feel, No como tú te not your sientes. situation. No tu He's holy situación. because he is. Él es Dios And I porque need you to Él es understand Dios y necesito que ustedes entiendan eso. God is so much more than what he can just do for you. Dios es mucho más de lo que Él puede hacer por ti. Like I said, if your reverence is tied to something of his nature, Si tu reverencia a Dios está vinculado a algo de su naturaleza, it will fail. te va a fallar. Split reverence is no reverence. Una reverencia dividida no es reverencia. Like we said, reverence is deep respect, is wonder. La reverencia es una profunda respeto de quién es Dios. You can't give that same type of wonder and respect to two different things. No le puedes dar esa doesn't work. misma reverencia a dos cosas distintas. And if you do, Y si lo haces, then it's like this kind of level, not all the way up here the way it should be. estás a este nivel It's y no así contradictory. como tienes que estar. Está contradictorio. Now we're going to read same chapter. Quiero que leamos aquí mismo We're en gonna go to Segunda de verse Reyes. 15. Quiero que vayamos al versículo 15. It says, "They rejected his statutes and his covenant he had made with their ancestors and the warnings he had given them. They became worthless idols They followed worthless idols and became worthless themselves, following the surrounding nations the Lord had commanded them not to imitate." Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. We're all children of God, right? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? We're all made in his image, right? Y todos somos creados a su imagen, ¿no es cierto? So we already have a position, Ya tenemos una posición, no matter where we're at. no importa dónde estemos. But it says that we become worthless by what we serve. Pero nos hacemos vanos de acuerdo a lo que nosotros servimos. We have a position as precious, Tenemos una posición de ser preciosos. and we willingly give that away when we serve other things. Y nos desechamos esa posición de ser preciosos cuando servimos a otras cosas. I know this is going to sound mean, Y esto va a sonar un poco malo, but are you worthless? pero ¿eres vano? ¿Tienes valor? You know what you serve. ¿Tú sabes a quién sirves? Be honest with yourself. Sé honesto consigo mismo. So this part was to get you to think about how your reverence is, to kind of destroy your image of what it looked like, and now Esta we're going to build it parte up. Es para que usted entienda cuál es la imagen y quiero que nosotros ahora vayamos un poquito más a profundo. So I want you to just think about everything in your life and everything that we just talked about. Quiero que pienses de todo lo que está en tu vida y todo lo que hemos hablado hasta aquí. Is it tied to something? ¿Está vinculado a algo Is it split? o está dividido? Now we're going to look at how do we actually fear the Lord the correct way. Así que ahora vamos a ver cómo nosotros debemos correctamente temer a Dios. And there's two things we're going to look at. Y hay dos cosas que vamos a ver. And the first one is to tremble at his presence. Y nosotros, la primera es temer ante su presencia. If we look back at verse 32, Si nosotros vemos de nuevo el versículo 32, it says they feared the Lord, but they also made ranks for their priests and worshipped in the high places. dice así el versículo 32. Temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Right here, they have absolutely no fear or no tremble at his presence. Aquí sinceramente no tenían ningún temor de Dios, Because it says they worshipped at the high places. porque dice que ellos adoraban en los lugares altos. This is something God commanded them not to do. Y aunque Dios les había dicho que no lo hicieran, They were supposed to only worship God ellos tenían que ver solamente adorado a Dios in the temple. en el templo. Now we see that they did not value their time in the temple. Vemos que ellos no valoraban su tiempo en el templo. They did not value or even have the presence of the Lord with them. Ellos no valoraban ni siquiera tenían la presencia de Dios con Because ellos. if they did, Porque si la tuvieran, they wouldn't need to go worship more to other gods at different high places. no tendrían la necesidad de ir a adorar a otros dioses en los lugares So let's altos. tremble at the presence of God. Así que necesitamos temer ante la presencia de Dios. Psalms 114:7 Salmo 114:7 says, "Tremble, earth,
at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool, the flint into a spring. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. We need to be in wonder of his presence. Nosotros tenemos que estar adorando su presencia. Now, the presence of the Lord is here. La presencia de Dios está aquí. Beautiful prayer before church started. Empezamos con una oración preciosa antes que empezar el Beautiful culto. worship. Y adoración I preciosa. don't know if you could tell, but I could tell the presence of the Lord was here. Yo no sé si tú podías sentir, pero yo sentía la presencia de Dios aquí. And what did you do at that time? ¿Y qué hiciste en ese tiempo? Did you value it? ¿Lo valoraste? Or you just here again and just, oh yeah, it's the presence of God, you know? ¿O estabas aquí, aquí está la presencia de Dios? No. We take God too lightly. A veces tomamos la presencia de Dios muy levemente We take his church too lightly. y su iglesia con muy levemente We take our worship too lightly. y nuestra adoración muy leve. We need to understand how holy God is. Necesitamos entender lo santo que es Dios. In Isaiah 6, En Isaías capítulo 6, Isaiah has this vision, él tiene una visión and he's in heaven, y él está en el cielo and he sees these seraphim, these angels, y él ve los serafines y los ángeles and it says that they cried, holy, holy, holy. y que ellos lloraban y decían santo, And that santo, santo. their praise was so loud Y su adoración era tan that it fuerte shook heaven. que temblaba los cielos. You could tell that they valued the presence of God. Se puede ver que ellos valoraban la presencia de Dios. Now I know sometimes like, oh, I don't, I'm more quiet, I don't like to scream, but dude, it's God, come Y on. mucha gente dice, oh, es que yo soy más calladito, pero ¿sabes qué? Es Dios, es la presencia de Dios. And I get that, I'm more of a quiet person, I'm more like shy, but God is good. Y yo también soy un poquito menos escandaloso, pero yo sé que Dios es bueno. And he deserves the praise. Y Él merece la adoración. A couple months ago, I was talking with my future brother-in-law, Hace unos meses atrás yo estaba hablando con mi futuro cuñado. Thank you. and we were talking about the times of Moses in the tabernacle, Y estábamos hablando del tiempo de Moisés cuando él estaba en el tabernáculo. thinking about all the things that they did to prepare, Y todas las cosas que ellos hacían para prepararse. how only one priest a year could go into this specific part of the temple. Y cómo los sacerdotes solo una vez al año podían entrar a un lugar específico del And we just templo. read and we're like, oh my gosh, look at how much they feared the Lord and they had reverence for his temple. Y miramos cómo ellos tenían tanto temor de Dios y tanta reverencia al santuario. How they respected the temple. Cómo tenían respeto al templo. The word of God says that God is the same yesterday, today, and tomorrow. Y la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. But as children of God, why are we not? Pero como hijos de Dios, ¿por qué no somos los mismos? Moses, yes, he's in the Bible, but he's a child of God just like me and you. Moisés sí está en la Biblia, pero él es un hijo de Dios igual que tú y yo. Same thing with Aaron. Y aún igual con Aarón. So why have we allowed our churches to get this progressive idea of that we can stop doing that? ¿Y por qué es que las iglesias ahora tienen una idea progresiva que podemos parar de hacer ciertas cosas? And what I mean by stop doing that, I mean revering him and just having that respect. Y cuando digo parar, digo de parar de tener reverencia y respeto a Dios. Now I want to caution you Ahora te quiero dar una cautela, because we can walk physically into God's presence porque nosotros podemos caminar físicamente a la presencia de Dios and still not fear him. y aún no tenerle reverencia. Let me give you guys an example. Le quiero dar un We ejemplo. all know, right, Lucifer. Todos sabemos quién es Lucifer. He was in the presence of God. Él estaba en la presencia de Dios. He was in heaven. Él estaba en el He cielo. was a worshiper. Él era un adorador. He literally was in the presence of God, Literalmente él estaba en la presencia de Dios. but he never feared him. Pero él nunca le temió. Now we know what all happened to him, right? Y ahora ya sabemos qué pasó. In Revelation, it said that 1/3 of the angels was dragged down. En el libro de Apocalipsis dice una tercera parte de los ángeles fueron llevados con Lucifer. 1/3 of the angels Un tercio de los ángeles were in the presence of God, estaban también en la presencia de Dios, but didn't fear him. pero no le temieron. So don't just think because you're here and you felt the Holy Spirit, Así que no pienses solo porque estás aquí y has sentido el Espíritu Santo. doesn't mean you're the one who ushered him in here. No quiere decir que tú fuiste el que lo invitaste a You él. can't just be piggyback off of someone else's spiritual life. Y no puedes solamente montarte arriba de la vida espiritual de alguien más. Another example, Y otro ejemplo, there's a story
where Samuel is in the tent praying, Hay una worshiping, historia de Samuel cuando él está en un lugar adorando. and Saul is demon possessed. Y Saúl, poseído por los demonios, He goes into this tent entra a esta carpa with malintention, con intenciones malévolas, but it says that he got down there and worshiped because the presence of the Lord was in there. pero dice que él se humilló y adoró porque ahí dentro estaba la presencia de Dios. But it's not because he ushered it in there, Y no fue porque él hizo que bajara la presencia but de because Dios, Samuel did. sino porque Samuel lo había hecho. And the second that Saul left that tent, Y cuando Saúl se fue de esa carpa, it was the exact same person. de nuevo regresó a la misma persona. We should be so afraid of not being close to God. Nosotros deberemos de tener temor de no estar cerca de Dios. People always told me, La gente siempre me ha dicho, they'd be like, oh, you know a lot of scripture. Oh, you only know that because you're a pastor's kid and that your parents just gave that to you. tú conoces mucho de la escritura, pero tú solo lo sabes porque eres un hijo de pastor. Eso fue lo que te dieron tus And padres. I'm like, that makes no sense. Y yo les digo, eso no tiene sentido. Like they didn't just transfer it through like a chip or something into my head. Like, Ellos no transferieron como en un chip de cerebro a cerebro la palabra de Dios. and if I'm being honest, Y si yo soy honesto, I take that as disrespectful to me yo veo que eso es un gran falta de respeto hacia mi because I know that persona. I've been reading my Bible every day for the last like 4 years. Porque yo sé que yo he estado leyendo mi Biblia todos los días por los últimos 4 años. Now, don't say that a flex. It's not a flex. Y yo no estoy diciendo esto para enorgullecerme. But what I'm saying is, Lo que les quiero decir, I know I spend my time with the Lord. yo sé que yo paso mi tiempo con Dios. Do you know you spend your time with the Lord? ¿Tú pasas tiempo con Dios? Is the presence of the Lord there because you ushered him in there and you have a heart that is prepared and is reverent to God? Está la presencia de Dios en tu vida porque tú la has invitado y está preparado tu corazón para recibir a Or do you only Dios. feel it when you're around people who actually do? O solo sientes la presencia de Dios cuando estás alrededor de otras personas. Leads me into my next point, Y esto me lleva a mi próximo punto. which is tremble at the word of God. Tienes que temer la palabra de Dios. If we look back at 2 Kings 17, verse 24, Si regresamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, it says, the king of Assyria brought in these foreign nations into Samaria. y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Now there were still some Israelites who were living there, not all of them were deported. Habían aún israelitas ahí, todos no se habían ido. And they intermarried with these nations. Y se casaron con estas naciones. Now if you've read the Bible, Si has leído la you Biblia, know countless times, muchas veces God tells the Israelites, Dios le dice a los israelitas, do not intermarry with foreign nations. no te cases con las mujeres de otras naciones. And why? ¿Y por qué? It says you will be led astray by their gods. Porque te van a llevar a sus dioses. This is exactly what happened. Y fue justamente lo que pasó. They had no reverence for God. Ellos no tenían reverencia a It was Dios. just, let me add him into what I already have. Déjame solo añadir a Dios a lo que yo ya tengo. I just got to make sure I don't get eaten by a lion. Yo no, sencillamente que no me coman los leones. If we go, same chapter, everything, go to verse 38 and 40. Vayamos ahí mismo, Segunda de Reyes 17, versículo 38 y 40 al 40. It says, don't forget the covenant that I made with you. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, Do not fear other gods, ni temeréis a dioses ajenos, but fear the Lord your God, and he will rescue you from all of your enemies. mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Isn't it funny ¿No es chistoso? that he's saying, fear me, I will rescue you. Que Él les dice, témanme a mí, yo los voy a rescatar. And because they didn't fear, they were taken over by Assyria. Pero como no temieron, ellos fueron poseídos por los asirios. Then verse 40 says, Y el versículo 40 dice, however, these nations would not listen, but continued observing their former practices. pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. The verse before is saying, I made this covenant with you. El versículo anterior dice, yo hice este pacto con vosotros. You're supposed to be my God, Ellos tenían que ser su Dios. and I'm going to be your people. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. This is God's word. Esta es la palabra de Dios. And they're just like, nah, I'm all right. Y ellos dijeron, no, no lo queremos así. Isaiah 66:2 says, Isaías capítulo 66 versículo 2 dice, my hand made all these things, and so they all came into being. This is the Lord's declaration. I will look favorably on this kind of person, one who is humble, submissive in spirit, and trembles at my word. mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas
fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. So it's tremble at his presence Temer ante su presencia and tremble at his word, y temer a su palabra, which is obedience to his word. que es obediencia a su palabra. They were not obedient in any type of way. Ellos no eran obedientes de ninguna manera. They did not care about being obedient. Ellos ni siquiera les importaba ser obedientes. Now, I want you guys to understand what true trembling at God's word actually looks like. Quiero que usted entienda lo que significa temer la palabra de Dios. I want you to think about the way you think about it. Quiero and que pienses en share eso with you guys this story. y quiero compartir Pretty esta sure historia. we all know the story of Abraham and Isaac, Todos conocemos la historia de Isaac y Abraham. right? We know that Abraham was promised by God he was going to be the father of all nations, Abraham fue prometido de parte de Dios que él iba a ser padre de muchas naciones, but then he couldn't even have a kid. pero ni podía tener un hijo. Finally, he has a kid. Al fin tiene un hijo, Bro's like 100 years old. ya tenía como 100 años. He's 100 years old. Tiene 100 años, Finally has his kid. al fin tiene un hijo. And what does the Lord ask him to do? ¿Y qué le pide Dios que haga? He says, the very thing I just blessed you with, Lo que yo te acabo de bendecir, I need you to sacrifice for me. quiero que me lo sacrifiques a mí. And he goes and he's like, all right, God, I got you. Y Abraham dice, sí, yo lo voy a hacer. That's true reverence to someone's word. Ese es reverencia a Dios. The very blessing that God gave him, La misma bendición que he was Dios le willing dio. to give it up just to be obedient to God. Él estaba dispuesto a rendir esa bendición por la obediencia a Dios. Having Isaac as a son was literally nothing bad. There was no sin, nothing evil about it. Tener Isaac como un hijo no era nada malo, no era ningún pecado. But when God asked us to sacrifice our sin to get rid of our sin, Pero cuando Dios nos dice a nosotros, sacrifica tu pecado, we can't even do that. no, ni siquiera podemos hacer eso. And those things are actually bad for us. Y esas cosas son malas para Those nosotros. things actually will just very much lead us away from God. Y son las cosas que nos alejan de Dios. So are you willing to sacrifice anything no matter what if God asks you to do ¿Estás it? dispuesto a sacrificar cualquier cosa que Dios te pida? And to be honest, even myself, sometimes like, ooh, I don't know. Y a veces yo digo, no sé si yo estoy dispuesto. Because we care so much about stuff. Porque le ponemos tanta atención a las cosas. But the thing is we don't recognize is that when we say those types of things, we're kind of telling God, I don't really care about you. Pero no reconocemos que cuando decimos estas cosas, le estamos diciendo a Dios, no me importa mucho lo que tú eres. This is why we all have to learn these things. Por eso es que necesitamos aprender We estas have to learn cosas. how to sacrifice anything for the glory of God if He asks us Aprender to. a sacrificar cualquier cosa para la gloria de Dios cuando Él nos los pida. Proverbs 8:13 says, Proverbios 8:13 dice, to fear the Lord el temor de Jehová is to hate evil. es aborrecer el mal, I hate pride and arrogance, la soberbia y la arrogancia, evil behavior and perverse speech. el mal camino y la boca perversa aborrezco. Like I said, if we go back to the people in 2 Kings 17, Si regresamos a la gente de Segunda de Reyes capítulo they 17, did not hate their sin. ellos no odiaban su pecado. They just didn't want to be judged for the sin that they committed. Ellos sencillamente no querían ser juzgados por su Like pecado. I said, they learned to pacify God Ellos aprendieron a apaciguar a Dios rather than be obedient and please Him. en vez de ser obedientes a Él. Hebrews 1:9 says something very similar. Y Hebreos 1:9 dice algo muy similar. It says, you have loved righteousness and hated lawlessness. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. This is why God, your God, has anointed you with the oil of joy beyond your companions. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. So we see here Así vemos aquí, that there's something that God does hay algo que Dios hace for the people who love righteousness a la gente que ama la sabiduría and hate lawlessness. y aborrece el mal. It says, your God has anointed you with oil of joy beyond your companions. Dice que Dios te ha ungido aún más que los demás. The fear of the Lord brings something. El temor a Dios trae algo. But the point I want to focus on for this verse, Pero lo que yo quiero enfocarme en este versículo, it says to love righteousness and to hate lawlessness. dice que tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad. It's pretty easy to love righteousness, Es fácil amar la justicia, but do we hate evil? pero ¿aborrecemos la maldad? Do you tolerate evil? ¿O eres tolerante a la maldad? Or even worse, do you celebrate evil? ¿O aún más, celebras la maldad?
It says you have to love righteousness Dice que tenemos que amar la and hate justicia what is evil. y aborrecer There's la a clear maldad. difference there. Y hay una diferencia clara. So if we fear sin, Así que si nosotros if we fear the Lord, tememos a Dios, there is no way I can be comfortable in or around sin. no podemos estar cómodos adentro o alrededor de nuestro pecado. Obedience to his word Obediencia a su palabra is to love his commands, es amar sus mandamientos, is to love his word, es amar su palabra, and to hate the Y things that he aborrecer. tells us to hate. las cosas que Dios nos manda aborrecer. Recognize hate is a strong word, Y la palabra odiar es una palabra muy fuerte, but we're supposed to hate these things for a reason. pero necesitamos aborrecer estas cosas por una razón, Because God has commanded us porque Dios nos ha pedido to not walk into them. que no caminemos en esta He has maldad. commanded us to Él nos stay ha away. pedido que nos alejemos del pecado. So do we love his words? Así que amamos su palabra Do we want to be actually obedient to his y word? queremos ser obedientes a su palabra. I'm almost done. Ya voy a terminar. Philippians 2:12 En Filipenses 2:12 says, "Therefore, my dear friends, por tanto, amados míos, just as you have always obeyed, como siempre habéis obedecido, so now, not only in my presence, no como en mi presencia solamente, but even more in my absence." sino mucho más ahora en mi ausencia. Pay attention to the last part. Y ponga atención a esta parte. Says, "Work out your salvation with fear and trembling." Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So why is the fear of God even important? Entonces, ¿por qué es temer a Dios importante? Yes, we need it. Yes, all these things. Yes, God is holy. He Sí, is Dios es holy. santo, But why is this important? pero ¿por qué es importante? Because our spiritual growth is contingent Porque on our reverence to God. nuestro crecimiento espiritual se basa en nuestra reverencia a Dios. Fear of the Lord is necessary for transformation in your life. El temor de Dios es necesario para transformación en tu vida. It says, "Work out your salvation with fear and trembling." Dice que necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. I think when if you go to the gym, you work out. Cuando vas al gimnasio, haces ejercicio It's this growth, right? y viene You crecimiento. don't just go once and just put on 50 pounds of muscle, No solamente vas a ir una vez y te vas a llenar de músculos. So it says, work out your salvation. Entonces dice, ocupaos en vuestra That salvación. means that when we work out our salvation, right, with fear and trembling, that we continue to grow and grow and grow. Cuando nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, vamos a crecer, crecer y crecer. And if we feel stuck in our walk with God, Y si nos sentimos que no estamos creciendo en nuestro caminar con Dios, maybe it's because we don't fear God. es porque tal vez no estamos reverenciando a Dios. It's important. Es importante. It's so important. Es tan importante. Leviticus 10:3 Levíticos 10:3. says, Moses said to Aaron, Entonces dijo Moisés a Aarón, "This is what the Lord has spoken. esto es lo que habló Jehová diciendo. I will demonstrate my holiness to those who are near me, En los que a mí se acercan me santificaré. and I will reveal my glory before all people." Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. There's a very clear distinction here. Y hay una distinción clara. Now, the Hebrew word for holiness La palabra hebrea para santidad is kadosh, es kadash. meaning to be consecrated and set apart. Significa ser apartado. So he's saying Y así que él está diciendo that those who are near me que todos que están cerca de mí, set me apart above the rest. apártame sobre todos los demás. Those who actually fear me, Aquellos que me temen, I am number one. yo soy el número uno para ellos. And it says, and the rest of the people, Y todos los demás, they'll see my glory. ellos van a ver mi gloria. Now there's a big difference between God's holiness and his glory. Hay una gran diferencia entre la santidad de Dios y su gloria. God's holiness is his intrinsic nature of being perfect and just.
La santidad de Dios es su naturaleza de ser justo y perfecto. And God's glory Pero su gloria is the manifestation of his holy nature. es la manifestación de su naturaleza So he's santa. saying, I will reveal myself to those who are near me, Así que él dice, yo me voy a revelar a aquellos que se acercan a mí and everybody else is going to see that. y todos los demás van a ver eso, But they don't fear him. pero no les temen. You can see the acts of God, Tú puedes ver las acciones de Dios, but doesn't mean he reveals it to you. pero no quiere decir que se lo ha revelado a ti. Those who actually fear him Aquellos que le temen will receive that revelation. van a recibir esa revelación. Like in end times, it says that all will bow down En la Biblia dice que todos se van a doblar sus rodillas ante because he's él, God, right? porque él es Dios. But there's going to be people who don't understand that. Pero hay gente que no entienden esto. There's so many people who have seen the works of God and still choose to neglect it Mucha gente que ha visto la gloria de Dios, pero aún son negligentes con su because vida he's espiritual. not set apart to them. Porque ellos no han sido apartados para Dios. He's just another God, another religion. Es sencillamente para ellos otra religión, otro Dios. But God's holiness, Pero Dios en su and santidad, if we fear and have reverence for God, si le tienes temor y reverencia a Él, it goes back into that first verse that we just read, regresamos a este primer versículo que leímos, that it requires fear of the Lord to transform. que requiere el temor de Dios para ser transformados. I'm going to give you guys an example. Les voy a dar un ejemplo. 1 Samuel En Primera de Samuel, chapter 3. el versículo 3, It says the word of the Lord was rare in those days. dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días. Now why was the word of the Lord rare in those days? ¿Por qué era que la palabra escaseaba en It esos wasn't días? just because God was like, I don't really feel like revealing myself, No era porque Dios decía, oh, yo no me siento revelarme a la gente en but it's esos because días. nobody feared him. Era porque nadie le tenía temor. Samuel actually feared him. Samuel le tenía temor. When God called on him, Cuando Dios lo llamó, yes, he thought it was Eli at first, sí, él pensaba que era la voz de but when he de actually Elí, knew, pero okay, él sabía, this is the voice of God, esta es la voz de Dios, he says, I'm going to be obedient to it. yo voy a ser obediente a él. The words that you have given to me to speak, Las palabras que tú me has dado para hablar, he goes and tells Eli, even though it's bad news. le dice, tú sabes que son malas noticias, se lo dijo a Elí. But it's because he's obedient to his presence Pero era su obediencia a su presencia and to his word y a su palabra that he goes and tells Eli. que va y le dice al sacerdote Elí, And it says that everybody in the land at that time y dice que todos en la tierra en ese momento knew him as a prophet of the Lord. lo conocían como profeta de Dios. When you are obedient to God, Cuando tú eres obediente a Dios, he continues to move in your life. Él se va a mover en tu vida He continues to reveal things to you. y Él te va a revelar a tu vida. Do you guys want that? ¿Ustedes quieren eso? Yeah? Do you actually? Or you ¿Ustedes just saying quieren eso? ¿O solo lo están diciendo? Well, we see Lo que vemos, that when somebody takes and says yes to the Lord cuando alguien dice sí a Dios and fear and obedience to his presence and word, y lo temen y tienen obediencia a su palabra, there's so much growth. ahí viene mucho crecimiento. Samuel was just a kid. Samuel era solo un niño. And if you continue reading 1 Samuel, 2 Samuel, he grows so much more. Y si becomes lees wise. primera y segunda de Samuel, él crece y crece a ser muy sabio. And the last verse I want to finish with El último versículo con el is cual quiero the very leer, last verse of this chapter in 2 Kings 17. aquí, el último versículo de Segunda de Reyes, capítulo 17. It says, they feared the Lord, but they also served their idols. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Still today, their children and grandchildren continue doing as their ancestors did. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Just put a generational curse on their Y ellos grandchildren. pusieron una maldición generacional a sus futuras They generaciones. didn't fear the Lord, Ellos no temieron a Dios and it just passed on from generation to generation. y eso fue pasado a generación. It's bad. Es malo. But a positive we can take from this Pero algo positivo que podemos aprender de esto is we can flip that around. es que nosotros le podemos dar vuelta a eso. People who have feared the Lord, Aquellos que sí han temido a Dios, their children and grandchildren will also fear the Lord. sus hijos y sus nietos también temerán a Dios. I believe I fear the Lord. Yo sé que yo temo a Dios. I'm growing.
y estoy creciendo. I'm trying to become more reverent to the Lord Y because He quiero deserves it. ser más reverente a Dios porque Él lo merece. And I know my grandparents also fear the Lord. Y yo sé que mis abuelos también temen a Dios. An example right there. Y ahí está el ejemplo. We can also look back at 1 Samuel, or we can look back at Samuel and his mother Hannah. Podemos ver a Samuel y a su madre Ana. If you read chapter 1 and chapter 2 of the same book, Si usted lee 1 Samuel capítulo 1 y you 2, see her reverence to God vemos la reverencia que ella le tenía a Dios. and her willingness to dedicate Samuel to be a priest and to serve him. Y ella estuvo dispuesta a dedicar a Samuel como un sacerdote y para que él le sirviera. And if you read her prayer in 1 Samuel chapter 2, Y si usted lee 1 Samuel capítulo 2, la oración de oh my ella gosh, it's beautiful. es algo lindo. You see how much praise and just reverence she has to the Lord. Y vemos la adoración y la reverencia que ella le tenía a Dios. Because of her blessing, Y porque ella había recibido una bendición. she also kept her word and Pero- said, Lord, yep, I dedicate my son. He's going to serve you. Pero ella también se mantuvo en su palabra. Voy a dedicar a mi hijo para que él te sirva. And that continued to pass on. Y eso se continuó de pasar a otros. If we could bring up the worship team, I would like to end in worship, the altar call. Si no sé si podemos traer el grupo de alabanza, quiero cantar un canto. And if you guys genuinely Y si usted genuinamente want to grow right now in your reverence for the Lord, quieres crecer ahora en tu reverencia a Dios let's have respect for the moment that we're in, y tener respeto en el momento en el cual estamos for the house of the Lord that we're in, y en la casa de Dios en la cual estamos, and let's just give God the glory. y podemos darle a Dios la gloria, Let's worship Him. adorémosle, Thank Him. dale gracias. But also just tell Him how good He is without having to connect it to specific things maybe He's done in your life as well. Dile qué tan bueno a él así él es sin tener que conectarlo con algo que él te ha dado en tu vida. Just tell Him, God, oh Solo my, dile, you're Dios, just holy. tú eres santo, You're good. tú eres You're bueno, perfect. You're tú just. eres perfecto, eres All the justo. things that God is. Todas las cosas que Dios es. If you guys want to come, we can come right here. Let's Así que just yo praise, los let's invito a just que worship. vengan y adoremos aquí en el altar y adoremos al Señor juntos. If you need prayer, let me pray for you. I Si want to pray. necesitas oración, yo quiero orar por ti. Let's just give God the respect that He deserves. Démosle a Dios el respeto que Él se merece. Dear Heavenly Father, I thank you, God, Señor Jesús, te agradezco for this day. por este día. You are holy, Father. Eres santo, Dios. You are deserving of all the glory and Y eres praise. merecedor de toda honra y gloria. Just because you are holy, God. Porque sencillamente porque eres santo. You are creator. Eres creador. You are maker. Eres You creador. are just. Eres justo. Perfect. Perfecto. You came down in human flesh Veniste como ser humano and kept your purity. y mantuviste tu pureza How perfect you were. en tu perfección. God, I thank you for the fact that I have even breath in this moment, Father. Gracias porque estoy vivo en este momento. I thank you for every single person present, God, because you have put breath in their lungs, Father. Gracias por cada persona aquí presente porque tú has puesto aliento de vida en sus pulmones. You are the God who set Israel free. Tú eres el Dios que liberaste a Israel. You are the God who set me free. Eres el Dios que me has liberado a mí. You are the God that set me free from my sin. Eres el Dios que me ha liberado del pecado. You are the God that set everybody in here free from their sin. Y le has liberado a todos los que están aquí de sus pecados. You are the God that will set people more away from their sin, God. Y eres quien vas a alejar a la gente del pecado. You are faithful. Tú eres fiel. You are the God that heals. Eres el Dios que sanas. You are the God that restores. Eres el Dios que restauras. You are the God of peace, Eres el Dios de paz, of love, de amor, of everything good, de todo lo bueno, of all things good. de todas las cosas buenas. God, we praise you. Thank Te you. adoramos, Dios. Thank you, Jesus. my Gracias, God. Jesús. La historia de esta mañana acerca del temor de Dios es una historia bastante conmovedora. Es conmovedora porque Dios había escogido un pueblo para Él, un pueblo que le temiera, que guardara sus mandamientos, sus estatutos. Ese pueblo, a través de la maldad del rey Salomón, se dividió y se hicieron 10 naciones, que es llamado el pueblo de Israel. Y las otras 2 naciones es llamada la tribu de Judá. Y basado en eso,
en esas dos naciones que se separaron. La nación de Israel tenía sus ritos religiosos, tenía sus sacrificios, tenía sus oraciones, tenían sus propias leyes, porque ellos no obedecían la ley de Dios. Entonces, cuando este acontecimiento que mi nieto contó es de trascendencia, porque no se trata solamente de conocer a Dios, no se trata de religiosidad, no se trata de fariseísmo, de legalismo, no se trata de eso. Se trata de que el temor de Dios esté en el corazón de cada persona. ¿Y cómo lo podemos nosotros experimentar? Bueno, lo podemos experimentar y lo podemos ver a través de la obediencia a su palabra. Siempre hacemos énfasis en esto, porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo su voluntad. Le estamos honrando y le estamos amando. Cuando nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios por alguna cosa que nosotros tenemos, como son otros dioses, como son otra forma de adorar, como no querer dejar lo que estorba nuestro corazón, y nos excusamos diciendo eso no, Dios no quiso decir eso, Dios quiso decir otra cosa, y tratamos de esquivarlo. Eso es malo delante de Dios. Nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que esa palabra de Dios ha venido a ser una verdad en nuestras vidas, una palabra de fe y conducta, una forma de vivir y de agradar a Dios de acuerdo a lo que a Él le agrada, a lo que Él estableció. Si Él lo puso por alguna razón, lo puso para nuestro bien, para nuestro bienestar. Lo que más tenemos que tener en nuestro corazón es darle la gloria y la honra al Señor. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros ponemos otra cosa que no sea el temor a Dios, entonces estamos en problemas. El temor a Dios es importante en la vida de las personas, no un temor de miedo, sino un temor reverencial, sabiendo que nos acercamos a la presencia de Dios en plenitud de fe, llenos de la presencia del Señor, creyendo firmemente que Él vive, que Él está con nosotros y que Él es real. Esto hace la diferencia en nuestras vidas. Cuando nosotros no le damos la preeminencia a la palabra de Dios, sino que nos escudamos bajo ritos religiosos, bajo religiosidad, y decimos, nosotros no tenemos que cumplir eso porque eso era para los judíos, estamos muy equivocados. La palabra de Dios le fue dada a Adán, le fue dada a sus antepasados, a los antediluvianos, la practicó Noé, la practicó Abraham, Jacob, Isaac, y los patriarcas de Dios practicaron el mensaje de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios en sus vidas. Por eso Dios escogió a Abraham y le dijo: te escojo a ti porque yo sé que tú les vas a enseñar a tus hijos el temor a Jehová. Y eso es exactamente lo que hemos heredado de Abraham, nuestro padre, que le enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. Y hoy doy gracias a Dios porque uno de mis nietos, de los más chiquitos, hoy nos trajo ese mensaje de bendición de lo que nosotros tenemos que hacer cuando somos hijos de Dios, tener temor de Dios en nuestro corazón para poder ser agradables delante de nuestro Dios. Doy gracias a Dios esta mañana, esperando que cada uno de nosotros podamos entender que sobre todas las cosas, el temor, el respeto, la reverencia, la gloria y la honra, solo es dada a nuestro Dios. Ninguno más puede tomar el lugar de Dios. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Solo Dios tiene que estar en nuestro corazón y demostrar lo mucho que le amamos y cómo podemos reverenciarlo cada día en nuestras vidas. Bueno, mis queridos amigos, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.